Machete. Desnudando la realidad. Bueno, querido público, aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 74 desde Caracas, Venezuela. Les tendemos abrazos especiales al público y al equipo de Urdimbre Radio 100.6 FM en el municipio Tibasosa del departamento de Boyacá, en la hermana República de Colombia. También les tendemos saludos fraternos a nuestros panas de los portales aporrey.de que también pues publican nuestro noticiero y nos pueden seguir por supuesto por nuestro canal YouTube Machete La Pastora. Se pueden suscribir, darle likes y comentarios, sus comentarios muy importantes para nosotros. Y hablando de comentarios, Pepa, tenemos que anunciarles algunos cambios. Te escuchamos, Pepa. Gracias, Samuelito. Así es, comenzamos como ya tú lo dices, anunciándole que vamos a cambiar un poquito el formato de nuestro noticiero a raíz, así es, a raíz de que hemos atendido ciertas sugerencias de nuestro público, de nuestros suscriptores, unos que nos dicen a veces que les cuesta escuchar el noticiero porque no abre, porque es muy largo, otros que quisieran más noticias, es correcto, más noticias de las comunidades o de los sectores, o más entrevistas, o más testimonios, etcétera, pues. Esto nos invitó a hacer un solo bloque de noticias nacionales. Así es. Para no abordar noticias que abarquen un espectro de hechos demasiado amplio. Pues uno sabe que quien mucho abarca, poco aprieta. Así es, Pepa. Y bueno, vamos pues a reducir un poquito el campo geográfico de nuestro machete y limitarnos, entre comillas, a Venezuela. Y bueno, entrando en materia precisamente de hechos noticiosos que acontecieron, tenemos que reseñar pues que el martes 24 de octubre se realizó una importantísima e interesantísima actividad aquí en Caracas, en el centro de Caracas, un pancartazo. Eso fue en todo el frente de la Plaza de la Candelaria, para los que no viven en Caracas o que están en el exterior. Y en esta oportunidad, pues, este pancartazo protesta, fue convocado por nuestro Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha. Ahí pues se presentaron unas 50, 60 personas, era un piquete en realidad, no se trataba de una movilización pues multitudinaria, y sin embargo llegaron dirigentes de muchos sectores de trabajadores, sector del magisterio, por ejemplo, profesores, también las enfermeras estaban ahí, el sector salud, los jubilados y pensionados, por supuesto. Había ahí trabajadores del estado Miranda también, hizo presencia la QTV, estaban ahí también activistas sociales, gente de compañeros de Provea, por ejemplo, de la plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, compañeros de la administración pública, trabajadores, como por ejemplo del IPASME, y bueno, muchísima gente, los transeúntes pues bien, digamos, impresionados ahí, apoyando, manifestando su apoyo, digamos, al pancartazo, ¿no? Y una de las consignas centrales, como siempre, que se viene, digamos, repitiendo a lo largo de todos estos últimos 2 años, 1 año y medio, 2 años, es salarios dignos ya. Como siempre, mucha policía, muchos cuerpos represivos, pero bueno, la gente ahí, los trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, con mucho ánimo. Se sintió realmente que los trabajadores ahí, los jubilados, no bajan la guardia, no abandonan la calle. Estamos ya llegando al final del año, Pepa, y siguen ahí nuestros trabajadores, nuestros activistas, nuestros dirigentes,
al pie del cañón. Vamos a compartir algunos instantes de esta importante jornada combativa. Por eso nosotros, en el día de hoy, como todos los días, permaneceremos en las calles, en esta esquina o otra o avenida. Este gobierno siga con su política neoliberal. Por eso, nuestra exigencia hoy es salarios y pensiones dignas ya. Ya basta de que nos sigan exigiendo y pidiendo sacrificio. El pueblo trabajador hoy se levanta porque el movimiento obrero nadie lo va a detener. ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Que toque cacerola! ¡El pueblo tiene hambre y no le para bola! Y en otro orden de idea, tenemos que reseñar que el jueves 26 de octubre, el pasado jueves, recibimos la siguiente invitación, la siguiente convocatoria por parte de nuestro compañero Eduardo Torres, gran luchador social. Él es, hay que recordarlo, abogado laboral, siempre al pie del cañón, siempre movilizado. Y esta convocatoria, la siguiente convocatoria, nos la manda pues el pasado jueves 26. Te escuchamos, Pepa. 27 de octubre, audiencia preliminar de nuestros compañeros Leonardo Azócar y Daniel Romero. Vamos a unirnos todos en un solo clamor por la libertad de ellos para que regresen con sus familiares. Hoy por Leonardo y Daniel, todos somos sidoristas. Así es, Pepa, y efectivamente ese 27 de octubre, viernes pasado, empezaba el juicio completamente ilegal contra estos compañeros trabajadores de Sidor, de la siderúrgica del Orinoco. Ellos, hay que recordarlo, tenían 4 meses presos de forma completamente ilegal. Ese día, viernes, era su audiencia preliminar, imagínense ustedes, y lamentablemente eso cayó como balde de agua fría, fueron mantenidos tras las rejas. El tribunal decidió pues empezar el juicio y mantenerlos presos. De hecho, Primicia, la página, el portal digital del diario Primicia de Ciudad Guayana en el estado Bolívar, titula lo siguiente ese día, viernes 27. Sidoristas Romero y Azócar permanecerán detenidos tras audiencia. Te escuchamos, Pepa. La audiencia preliminar de los sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero se dio este viernes 27 de octubre tras 4 meses detenidos. Eduardo Torres, abogado defensor de los derechos humanos, confirmó en entrevista con Primicia el desarrollo de la audiencia y la ratificación de los cargos a los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, Sidor, que son boicot, asociación para delinquir e incitación al odio. Asegura que el gobierno nacional incumple con todo tipo de acuerdos que ellos mismos hicieron a los familiares de Romero y Azócar. Si ellos reafirmaban la defensa pública en la audiencia preliminar, estarían en libertad. Torres reitera que ambos trabajadores no cometieron delitos, solo defendían a los sidoristas en la planta de Pellas, exigiendo salario y cumplimiento a las convenciones colectivas. Denuncia que la audiencia preliminar debió realizarse en 45 días tras su detención el pasado 10 de junio. Por ello alega que se vulnera el debido proceso, la presunción de inocencia y continúa el crimen de lesa humanidad, utilizando la persecución y encarcelamiento con los trabajadores venezolanos. Así es, Pepa. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, violar de esa manera el debido proceso. Debemos recordar, pues, que según el Código Orgánico Procesal Penal son 45 días para darse, una vez que eres detenido, la audiencia preliminar. En este caso, los compañeros Azócar, Leonardo Azócar y Daniel Romero no solo fueron detenidos de manera completamente ilegal, secuestrados por la DIGESIN hace 4 meses, sino que además esperaron 4 meses, Pepa y querido público, 4 meses
antes de que se diera la audiencia preliminar, en vez de los 45 días. Seguimos con el mismo patrón de violación permanente de todas las leyes de la República, empezando por la Constitución de nuestra República. Y no por nada, Pepa, decimos nosotros sin ningún tipo de duda que estamos en presencia de una dictadura, un régimen que viola todas las leyes. Y en este particular, querido público, tenemos lamentablemente que seguir pues denunciando que ese mismo viernes 27 circuló por todas las redes sociales la siguiente denuncia. Únete, exijamos juntos la libertad inmediata del preso político Wilder Vázquez. Te escuchamos, Pepa. El preso político Wilder Vázquez, detenido injustamente desde el 11 de octubre de 2018, fue condenado a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento, pena máxima impuesta por la juez Enid López. Luego de 16 días del cumplimiento de la misma, aún permanece detenido. La juez Yesenia Azuaje impide la revisión por parte de sus abogados del expediente y conocer si ha librado la orden de excarcelación, violando así el artículo 44.5 de la Constitución. Ninguna persona continuará en detención una vez cumplida la pena impuesta. El estudiante Wilder Vázquez merece abrazar a su madre, familiares y amigos en libertad, luego de 5 años de injusta prisión. Basta de mantener a inocentes detenidos. Exigimos que Wilder sea puesto en libertad de manera inmediata. /liberen a Wilder. Así es, Pepa. Bueno, vamos a unirnos a esta campaña /liberen a Wilder. Vamos a darle con furia. Esto es impresionante, Pepa. Unos jóvenes, unos chamitos, como decimos aquí en Venezuela, que se les aplica de forma completamente injusta la ley y prisión con todo lo que eso supone. O sea, ni siquiera estamos hablando de los malos, de los tratos indignos, torturas, etcétera, etcétera. Es realmente una cosa insólita. Hay que recordar, de paso, que como pues lo decía, eso lo recordamos la semana pasada, el abogado y activista Gonzalo Jimiob, director de la ONG Foro Penal, él informaba acerca de la liberación de Wilder Vázquez, de la supuesta liberación de Wilder Vázquez, detenido, hay que precisarlo, por supuestos vínculos con un grupo de personas acusadas de utilizar drones en el famoso caso de los drones cargados de explosivos en un supuesto intento de magnicidio en la avenida Bolívar. Pues a raíz de esa situación, de los acuerdos de Barbados, etcétera, la liberación de 5 presos políticos, tal y cual, Wilder Vázquez supuestamente iba a ser el sexto liberado, pero a estas alturas, después de 15 días de haber cumplido con su pena de 5 años, todavía está preso en el helicoide. Esas son las cosas que pasan en nuestra democracia participativa y protagónica, querido público. Bueno, Pepa, y vamos a terminar. No podemos no hablar, antes de terminar este noticiero, lo que está pues en el tapete, de lo que habla muchísima gente después de la jornada del pasado domingo 22 de octubre. Lo reseñamos la semana pasada brevemente, porque precisamente mientras nosotros estamos cerrando el noticiero, se estaba desarrollando pues esa elección primaria del pasado domingo 22 de octubre. Estamos aquí, Pepa, pues participando como lo mostramos en las imágenes en aquella oportunidad, pues todo el proceso de elección primaria en la comunidad, aquí en La Pastora y bueno, en muchísimas partes del país. En ese momento no teníamos pues todavía, la Comisión Nacional de Primaria publicó el primer boletín tarde en la noche.
No pudimos pues publicar las primeras cifras. Sin embargo, después del martes 24, del pasado martes 24 de octubre, en horas de la noche, ya la Comisión Nacional de Primaria dio a conocer su tercer y último boletín. Y en este boletín, pues, que contó con, o digamos, reflejó el escrutinio de más del 91% de las boletas, lo que representó pues más de 2.300.000 votos. Salió pues ganadora la candidata favorita, María Corina Machado, que se alza con más del 92% del total de las boletas, de los votos, y equivale a más de 2.250.000 electores que votaron a su favor. Eso circuló por todas las redes, los portales, le dio la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. La victoria, pues, e incluso ya fue juramentada María Corina Machado por la Comisión Nacional de Primaria. Sobre este particular, Pepa, ha habido muchísimos comentarios dentro y fuera del país, no vamos a redundar. Sin embargo, quisiéramos resaltar dos aspectos, fíjate, y nosotros pudimos presenciarlo, pues, y vivirlo en carne y hueso, ¿no? Primero, lo masivo de la votación. Nosotros que estuvimos allí y lo corroboramos con muchos compañeros en Caracas y en las regiones, los centros de votación literalmente se desbordaron. Fue una increíble fiesta electoral y evidentemente celebramos pues este reflejo democrático de nuestra gente, de nuestro pueblo. ¿Cómo viste tú esa jornada, Pepa? Bueno, como tú mismo lo acabas de reseñar, como una fiesta electoral que vuelve a los corazones del pueblo. El pueblo salió a expresarse. Más allá del convocante, que era la PUD, la sí. oposición, de esas cúpulas de la oposición, mucho más allá, el pueblo salió a votar. Eso es correcto. Bueno, y yo siento que eso tiene muchas lecturas, pero la lectura con más valor es que salimos. Yo Correcto. También salí. Correcto. Yo fui a votar y voté por el que consideraba menos peor, no los conocía ninguno, y ejercí mi voto. ¿Por qué? Porque tomé conciencia de lo que significa el voto. Y me dije a mí misma, como mucha gente, bueno, elecciones que haya, si sea de un consejo comunal, de lo que sea, de una junta de vecinos, voy a participar y voy a dar mi voto. Porque es allí donde vamos dejando esos espacios solos y aquel, bueno, el enemigo siempre lo tiene a uno en la mira, pues. Así es. Y fíjate tú, Pepa, y eso lo resaltaron muchos compañeros y compañeras con los que hablamos, es que contra todo pronóstico salieron a votar más de 2 millones de personas, de electores. 2,5 millones exactamente. Y fíjate tú que la Comisión Nacional Primaria había impreso 3 millones de boletas. O sea que se fue acercando a ese tope. Cuando muchos analistas decían, no van a salir más de 500,000, 1 millón máximo. Y fíjate tú, el pueblo venezolano una vez más dio la sorpresa. Más de 2 millones de electores en las condiciones más difíciles. Y fíjate tú, Pepa, esos 2,5 millones representan 12% del padrón electoral, que oficialmente es más o menos de 21 millones. Puede parecer relativamente poco. Ahora, si tú tomas en cuenta que tenemos más de 7 millones de compatriotas fuera del país, ya ese 12% se convierte en unos 17%. Porque de esos 7 millones de venezolanos compatriotas que están afuera, la inmensa mayoría no puede votar por X condiciones. Pero además, cuando tú tomas en cuenta ese entre 12 y 17% del padrón electoral que fue a votar, si tomas en cuenta las condiciones tan adversas como lo acabamos de decir, realmente
esta votación fue una hazaña, porque hay que recordar, para los que no conocen pues la realidad, esta elección primaria fue manual, empezando por ahí, autogestionada, con toda la precariedad del mundo. Y eso empezó más atrás, Samuel, Claro. negándoles el CNE. A eso iba, sin el apoyo del CNE, que es la autoridad en materia electoral, que no quiso acompañar, y no solo eso, sino que trató de sabotear la primaria. Un día antes, 24 horas antes, no se sabía todavía si se iba a realizar esta elección. Hubo, como ya lo acabamos de decir, saboteo, bloqueo, amenazas, Pepa, amenazas. De hecho, en varias parroquias no se pudieron realizar las elecciones, no se pudieron montar las mesas por las amenazas de los grupos parapoliciales, los mal llamados colectivos, las amenazas de la JVC, de los equipos políticos del PSUV en los territorios, etcétera, 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 e incluso los propios sectores cupulares de la oposición. Recordemos que 24 horas antes, uno de los candidatos el de Acción Democrática, Prosperi, desconoció los resultados que todavía no se habían dado porque no había empezado la elección. O sea, dentro del mismo campo opositor, varios candidatos se renunciaron a la contienda. O sea, hubo un saboteo en todos los planos. Y a pesar de eso, el venezolano, los venezolanos, las venezolanas salimos a votar masivamente. Y eso nos da una lectura evidentemente, y el régimen también le dio lectura. Ese es el segundo aspecto que queremos abordar rápidamente, la reacción del régimen. Desde ese día domingo, Pepa, se desató la furia del régimen de Super Bigote. Inmediatamente desconocieron la validez de estos resultados, diciendo que hubo fraude, que las cifras son infladas, que no hubo nadie votando. Imagínate tú, reconociendo que había apenas unos 600,000 electores máximo que fueron a votar, mostrando su mala fe, sus mentiras, pero además su desconexión de la realidad, Pepa. Así es, así es. Bueno, esto parece un capítulo de Netflix, sinceramente. Cantando fraude, quien puso le metió el pie por todos lados a esas elecciones, y que de paso no estaba participando en esas elecciones. Exacto. Explícame tú. Y yo a veces hasta pienso, bueno, de verdad, a lo mejor se siente que hubo fraude, porque siente que de verdad ahí ganamos gracias a la mala praxis del gobierno. Así es, así es. Ese es el único país donde, como dicen ahí los chistes por las redes sociales, Venezuela es el único país donde la oposición política organiza unas elecciones y el gobierno canta fraude porque no las ganó. O sea, insólito. ¿Cómo es ese programa? Las cosas más insólitas. Sí, es? Nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo, exactamente. Y desde el domingo, inmediatamente al día siguiente, el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ¡mesma!, el propio Super Bigote, su Supercilita Flores, no pararon ni un solo segundo, no una sola hora, ni un solo segundo por todos los programas de los que abusan de manera grosera todos los días. No pararon de descalificar, de insultar, de desconocer. Bueno, hasta un diputado por ahí, Luis Alejandro Ratti, que supuestamente es de oposición, que solicitó cárcel para José María Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Insólito. Y vamos a terminar con esta última noticia en relación con esta ola represiva, porque están dando patadas de ahogado esta gente, porque se saben derrotados, Pepa, se saben derrotados. Y aquí no le estamos haciendo coro a María Corina Machado. Ojo, estamos reconociendo el reflejo democrático y rebelde de nuestros compatriotas, de esos millones de venezolanos y venezolanas que ya le dijeron basta al régimen, basta a la precariedad, basta a los bajos salarios, basta a la destrucción de los servicios básicos. Nosotros vivimos aquí 48 horas, acabamos de pasar por 48 horas de un apagón continuo en La Pastora, y así
todas las regiones del país que pasan Basta horas de secuestro, basta de sin- corrupción, Exacto. basta de quitarnos ya lo que por derecho nos corresponde. Así es, Pepa. Y fíjense, para aludir, y terminamos con eso, a este hecho realmente aberrante, hay que informar que este lunes, pues 30 de octubre, nada más y nada menos que el gran poeta del desastre, Tarek William Saab, ilustre fiscal general de la República, cita a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, a comparecer ante el Ministerio Público. Bueno, querido público, como todas las semanas, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todos estos acontecimientos. Les deseamos todo lo mejor. Nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.